Muy buenos días, distinguida audiencia. En esta mañana vamos a considerar un tema que pertenece a la temática general del segundo trimestre, cuál es la familia. Ya hemos hablado del padre, de la madre y de su papel dentro del hogar, o sea, dentro de la familia, dentro de la comunidad, dentro de la sociedad y aún dentro del mundo. Y ahora queremos destacar el papel que tienen los hijos y las hijas, y que en sus relaciones de unos con otros se llaman hermanos y hermanas. ¿Para qué vamos a hablar de los hermanos y el papel que ellos desempeñan en diferentes contextos? Bueno, tenemos como un objetivo general destacar el papel de los hijos en su familia de acuerdo con el plan de Dios para las generaciones emergentes, tomando en cuenta que estos hijos o hermanos están llamados después a ser padres, tíos, abuelos, bisabuelos, y la serie continúa. También, en forma específica, queremos determinar el alcance que la conducta de los hijos en sus relaciones familiares puede tener en la vida de sus descendientes. Queremos también identificar el papel que tiene Dios en las relaciones de los hermanos entre sí y de estos con sus padres, para sentar las bases de una familia, de una comunidad o de una nación. Y partimos de una verdad central según la cual Dios ha dado a cada miembro de la familia un papel específico, lo cual significa que los hijos, al igual que sus padres, son importantes para los propósitos salvíficos de Dios. La iglesia como familia espiritual también está llamada a tomar en cuenta a todos sus miembros o componentes a fin de llevar a cabo la tarea de ser luz y sal del mundo. Y en este proceso, los hijos acompañan a sus padres. Así lo dice la Biblia y así lo queremos reflejar en esta mañana. Antes de entrar en materia, quiero que me acompañen en una oración para pedir al Señor que nos ilumine y nos ayude para que nuestras palabras sean palabras de sabiduría que edifiquen a los que escuchan. Padre Santo, te damos gracias por esta bendita oportunidad de meditar acerca de los hijos o hermanos y su papel que tienen en diferentes contextos a la luz de la Biblia, a la luz de lo que tú quieres. Ayúdanos pues a entender tu palabra, a interpretarla y a aplicarla en medio de los tiempos. Y que dejemos un mensaje que ayude a los oyentes a buscarte a ti como Padre Celestial y a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y que sus relaciones con sus hermanos sean las relaciones que tú quieres que sean. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El papel de los hermanos en la familia, en la comunidad, en la sociedad y en el mundo. La palabra hermano, que es muy conocida por todos, tiene un significado muy bonito. Hermano procede del vocablo latino germanus, que quiere decir carnal, verdadero, auténtico. Es curioso el hecho de que en las relaciones que tenemos unos con otros en nuestro contexto hispanohablante, muchas personas cuando se refieren a otra la tratan como hermano o hermana, sin ser hermanos en realidad. Y yo recuerdo que en mis años de infancia y adolescencia escuchaba la palabra manito o mano. Hola manito, ¿cómo te va, mano?
Y yo no entendía, ¿por qué llama esta persona mano o manito al otro? Hasta que entendí que mano y manito son abreviaturas de la palabra hermano o hermanito, que reflejan en su significado una identidad de una persona con otra. Y por eso el significado es muy acertado. Germanus pues quiere decir carnal, o sea, alguien unido a otro por razones de sangre. También quiere decir verdadero, también quiere decir auténtico. Que Dios nos permita ser verdaderos hermanos. Vamos a empezar considerando el papel de los hermanos en la familia. Y es bueno saber que las familias, según la Biblia las presenta, tuvieron sus hijos. Desde Adán y Eva, que son nuestros padres, hubo generación tras generación. Y vemos en ellos mismos a los primeros hijos que fueron hermanos, Caín y Abel. Las relaciones que hubo entre estos jóvenes no fueron las deseadas. Y así vemos que Caín, que era el mayor, se levantó y mató a Abel. ¿Por qué? La Biblia dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran buenas. Pero allí intervino un elemento, como es el celo irracional de uno para con otro. Y la fraternidad o hermandad se quebrantó ante esta situación horrible para la humanidad. Pero también vemos que hubo otro tipo de hermanos en los cuales tal vez las relaciones no fueron tan tirantes, pero que no dejaron de tener sus problemas. Eso lo vemos en el caso de José y sus hermanos, o medios hermanos, ya que el elemento común entre José y sus hermanos era su padre Jacob, de madres distintas. Y se nos dice en Génesis capítulo 37 que José era un hombre amado por su padre porque se portaba bien, en tanto que los otros hijos no eran tan buenos para con su padre. Y se dice que José informaba a su padre de la mala conducta de sus hermanos, y por eso sus hermanos llegaron a aborrecerlo. Dice Génesis 37 del 2 al 4, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujer de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Esto que vemos en Génesis capítulo 37, que expresa una tirantez entre unos y otros, cambia al final de este libro de Génesis, en el cual los hermanos de José le piden perdón por su mala conducta frente a él y le agradecen que por su medio Dios los salvó a ellos y los llevó a Egipto, en donde se multiplicaron y crecieron como una nación. Vemos pues que las relaciones fraternales en una familia están llamadas a ser las mejores relaciones. Y cuando Dios interviene, porque José estuvo siempre de la mano de Dios, el final fue satisfactorio para todos, para la familia o clan, para la comunidad donde ellos estaban, para la nación y para el resto del mundo. Porque vemos en este relato de José y sus hermanos un ejemplo a seguir por todas las generaciones. También podemos considerar el papel de los hermanos en la sociedad. Y vemos pues que la Biblia nos presenta casos de personas
que con sus hermanos tuvieron relaciones no muy cordiales al principio, pero que después fueron mejorando, porque Dios determinó que lo mejor era para ellos que guardaran la unidad. Y así vemos, por ejemplo, que en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, se nos habla de un hombre llamado David, el cual era un pastor de ovejas y que había ido a ver a sus hermanos mayores que estaban en el campo de batalla. Y ahí se nos dice que David se enteró de que había un gigante llamado Goliat que desafiaba al ejército de Israel y todos le tenían miedo por su gran estatura. Y David, intrigado por eso, se acercó y preguntó. Así se nos dice en el primer libro de Samuel, capítulo 17, del 28 al 29. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y el resto de la historia, ustedes y yo lo sabemos. Que David, sin haber sido invitado a esa guerra, a ese evento de sangre, tuvo que participar en defensa no solo de su familia o de su comunidad o de su tribu, sino de toda la nación de Israel, porque él venció al gigante. Y eso pues lo llevó a la fama, al grado tal que de pastor llegó a ser después rey de Israel. Pero fue un hombre que siempre mantuvo su relación con Dios, al grado tal que la Biblia dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Quiera el Señor que nosotros seamos también hombres y mujeres conformes al corazón de Dios. También se nos habla de otros hermanos, y estos hermanos fueron Moisés, Aarón y María. Estos tres hermanos que ya nacieron estando Israel en Egipto, y cuando ya la nación se había multiplicado, al grado tal que el faraón estaba tratando de controlar los nacimientos de ellos, porque tenía miedo de que los israelitas que allí vivían en Gosén se rebelaran contra él o se aliaran a invasores y derrotaran a los egipcios. Este Moisés, Aarón y María fueron usados por el Señor, y aunque en ellos hubo mucha cordialidad, hubo momentos en que hubo celo por parte de Aarón y de María, los cuales murmuraron contra su hermano Moisés, y a causa de eso María fue castigada con lepra, de la cual fue sanada posteriormente. Pero como ustedes pueden ver, las relaciones fraternales deben ser manejadas con sabiduría y amor. Por eso el versículo inicial de que permanezca el amor fraternal debe siempre guiarnos en todo, sabiendo que es la voluntad de Dios. También podemos ver que los hermanos tienen un papel muy importante en la iglesia. Los hijos crecen en sus hogares al lado de sus padres. La familia es un agente educador muy importante, y los primeros maestros de los hijos son sus padres. Pero luego viene un momento en el cual los hijos crecen y se hacen cargo de ellos otros maestros, otros preceptores que los instruyen en diversas disciplinas. Y luego vienen ellos
a constituir con sus padres una comunidad de fe en lo que nosotros llamamos iglesia. En la iglesia son importantes las personas, no solamente los mayores o adultos, sino también las nuevas generaciones, las generaciones emergentes que van surgiendo para continuar el trabajo de los mayores. Y a este respecto podemos ver que Jesús tuvo hermanos también solo por parte de María, porque ya sabemos que Jesús fue hijo unigénito de Dios y primogénito de María. Y la palabra primogénito quiere decir el primero de una serie. Bueno, podemos ver que Jesús y su persona fueron muy importantes a partir de su primera manifestación en la nación de Israel, con sus milagros, con sus hechos poderosos, pero también con su sabiduría. Recordemos que teniendo Jesús 12 años, fue con sus padres a Jerusalén y luego sus padres regresaron con la caravana en la cual habían ido, y como acostumbraban que los hijos venían con sus tíos o primos, no se percataron José y María de que Jesús se había quedado en el templo o en Jerusalén y regresaron presurosos a buscarlo. Fueron al templo y ahí lo encontraron, discutiendo con los doctores de la ley, haciéndoles preguntas muy difíciles de responder. Y ahí fue donde él les dijo a sus padres: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre es necesario que yo esté? Y luego regresó con ellos y dice la Escritura que fue obediente para con ellos. Y creemos que Jesús tuvo buena relación con sus hermanos, aunque hubo momentos ya en la vida adulta de ellos en que ellos se mostraron un poco contrarios a Jesús. Y hasta pensaron en algún momento que estaba fuera de sí. Pero al final, ellos, al igual que sus discípulos, pudieron ver en Jesús al Mesías que había sido profetizado. También podemos ver, hermanos, que hay otros dos hermanos cuyo ejemplo es muy importante. Y estos son Andrés y Pedro. Estos fueron dos discípulos de Jesús, que primero fueron discípulos de Juan el Bautista. Y según lo dice Mateo, en el capítulo 4, versículos del 18 al 20, ellos tuvieron un encuentro con un personaje llamado Jesús, del cual posiblemente ellos ya habían oído a través de Juan, pero no habían tenido un contacto directo con él. Y así lo dice Mateo en el capítulo 4 del 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Aquí vemos un par de hermanos muy ejemplares en sus relaciones, porque al ser invitados por el maestro para que lo siguieran, sin dudar, sin pensarlo dos veces, decidieron seguir a su maestro y fueron sus discípulos. Un ejemplo muy digno, el de estos hombres. Andrés, de quien se dice que conoció primero a Jesús y luego lo dijo a su hermano Pedro, y luego lo llevó al Señor. Y Pedro, que antes se llamaba Simón, fue recibido por el Señor, quien le cambió su nombre. Estos son casos de hermanos que en su papel como tales en la iglesia o en una congregación espiritual están llamados a desempeñar un papel muy importante al lado de sus padres. Y vemos que Pedro y Andrés fueron excelentes hermanos y excelentes discípulos del Señor.
Ahora vamos a ver algo que nos va a entretener más, y es el hecho de que hubo dos hermanos en la antigüedad llamados Jacob y Esaú. Estos hombres fueron gemelos, fueron hijos gemelos, pero no se parecían. Esaú era velludo y rubio y Jacob era un poco más moreno y era lampiño. Y en sus actividades también fueron diferentes, porque mientras Esaú se dedicaba a la cacería y a otras actividades muy varoniles, Jacob prefería quedarse en casa ayudando a su madre en sus quehaceres. Pues bien, de estos dos hombres se nos dice que como hijos de Isaac iban a recibir su bendición. Eran gemelos, pero el que había nacido antes era Esaú, por lo que a él le correspondía el derecho de primogenitura. Este concepto de primogenitura es bien importante porque en muchas naciones el hijo mayor es el que hereda todo y los demás no. Y en la Europa medieval fue algo que prevaleció sobre todo en los reinos. ¿Y por qué? Porque los reyes que gobernaban un determinado lugar o reino, cuando morían, tenían que dejar a un sucesor. ¿Y quién era ese sucesor? Un hijo varón. ¿Y cuál hijo varón? El primero, el primogénito. Él estaba llamado a desempeñar el papel de su padre. Y los demás, pues, desempeñaban papeles secundarios. Pero ¿por qué razón estas personas heredaban solo al mayor o primogénito? Algunos historiadores o analistas piensan que lo hacían para evitar que su reino fuera dividido. Porque si un rey, por ejemplo, tenía 4 hijos y dejaba a cada uno una parte de su dominio, con el tiempo su reino, que antes era grande, se iba a hacer pequeño. Y ellos no querían que su dominio se redujera y ansiaban que sus hijos ampliaran su dominio en vez de empequeñecerlos. Bueno, el caso es que Esaú era el heredero porque él había nacido unos minutos o segundos antes que su hermano Jacob. Pero luego la Biblia nos dice que Esaú menospreció su primogenitura y la vendió por una sopa de lentejas. La historia la tenemos en el libro de Génesis y es muy conocida por chicos y grandes. Y se nos dice que el que recibió la bendición no fue Esaú, que era el primogénito, sino Jacob, el segundo. Y la bendición dada por su padre Isaac fue inapelable, al grado tal que aunque Esaú la procuró con lágrimas, no pudo obtenerla. Bueno, los hombres se desarrollaron, tuvieron sus familias, esposas, hijos, descendientes, y llegaron a formar 2 naciones grandes. Jacob, con el tiempo, llegó a formar lo que se llamó la nación de Israel. Y Esaú también formó otra nación, que fue la nación llamada Edom. Pero los habitantes de estas naciones no se llevaban bien y eran enemigos unos de otros. Y hubo ocasiones en que Israel fue invadido por otras naciones y los edomitas, o sea, los descendientes de Edom, en vez de ayudarlos, se regocijaron con aquello. Como se ve, a veces los hijos heredan algunos odios o celos que sus padres tienen. Esto no debe suceder, hermanos. Pero es una realidad que a veces las relaciones que hay entre un hermano y otro no son cordiales y esa relación tensa se transmite a los hijos y a los nietos. Y eso se convierte en un cisma familiar que es contrario a lo que Dios quiere. Pues bien, en Abdías se menciona este evento
Y este profeta que fue uno de los primeros en ser usado por el Señor como tal, dio a conocer algo y se refiere a los dos hermanos, a Edom o Esaú y a Jacob o Israel. Y dice Abdías así: visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezca en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú, y tus valientes Sotemán serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Y sigue la denuncia en términos similares. La descendencia de Edom y la descendencia de Israel. Descendencias de dos hermanos que no supieron guardar una relación como Dios quiere que se haga. Y veamos que de Israel se dice lo siguiente: porque cercano es el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Esta referencia a lo que iba a pasar con Israel y con su hermano Esaú o Edom tuvo grandes alcances para mal, al grado tal que Dios mismo tuvo que intervenir. Y si ustedes son muy acuciosos, verán que cuando el Señor Jesucristo, 1804 años después, anduvo predicando el Evangelio, él procedía de la tribu de Judá. Y en su tiempo había un rey despiadado y cruel, que incluso quiso matarlo cuando él estaba pequeñito. Este rey se llamaba Herodes. ¿Y quién era Herodes? Era un rey de origen idumeo, o sea, de la descendencia de Edom. Caramba, podemos decir, cómo llegó hasta el tiempo de Jesucristo esta relación incorrecta entre los descendientes de Jacob o Esaú,
por una parte, y los descendientes de su hermano. Podemos ver entonces que como hermanos tenemos que tener amor, y ese amor tiene que permanecer para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sigan nuestro ejemplo. Y se dice pues que Jesucristo fue juzgado en aquel entonces y tuvo una intervención en su juicio y posterior crucifixión, aquel hombre llamado Herodes, que era de la descendencia de Esaú. Un descendiente de Esaú condenando, dañando, burlándose, haciendo escarnio de un descendiente de Jacob, porque el Señor Jesús provenía del linaje de David, según dice la Biblia. Podemos ver entonces que esto que empezó en una familia se extendió a una comunidad y luego a la nación, cuando ya estos hombres, Esaú y Jacob, formaron sus naciones y fueron naciones de muy alto desarrollo, pero que tuvieron conflictos muy serios. En la Biblia se mencionan muchos conflictos que tuvieron los reyes de Israel y de Judá con los gobernantes de Edom. Y podemos ver entonces que esto repercutió no solo a nivel familiar o comunal, sino también nacional e internacional. Y así vemos pues que cuando el Señor Jesucristo anduvo predicando el Evangelio en Palestina, ahí resurgió el problema fraternal, Esaú contra Jacob. Debe hacernos reflexionar esto que hemos dicho, porque la vida nuestra es tan corta y conviene que la dignifiquemos. Y no hay mejor manera de dignificar la existencia que al lado de nuestro Dios, que es el autor de la vida. Y por eso podemos decir como conclusión que las relaciones entre los hermanos están llamadas a permanecer y a hacerse sobre la base del amor, empezando en la familia, continuando con la comunidad, siguiendo con la sociedad, llegando a la nación y terminando en el mundo. Es posible que la relación que usted o yo tengamos con un hermano tenga repercusiones, acaso mundiales, pero queremos que esas repercusiones sean positivas para que las familias puedan verse ennoblecidas por la conducta de sus hijos, que en sus relaciones fraternales están llamados a amarse. El término fraternal también tiene que ver con la hermandad, y la diferencia entre fraternal y la palabra hermano es que hermanos, como dijimos al principio, se deriva del latín germanus, y la palabra fraternal o fraterno se deriva del griego frater, que quiere decir también hermano. Nuestra conclusión, pues, debe llevarnos a ese Padre, y que como hermanos y hermanas hagamos de este mundo un escenario de amor que debe ser un amor que permanezca, porque el amor tiene un gran lugar entre las diferentes virtudes que hay. Y Pedro, tomando nota de eso, dice que a la fe, que es la primera virtud en mencionarse, debe seguirle la virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal el amor. Porque si estas cosas, dice Pedro, están y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos, es decir, sin hacer nada. Una persona que ama no puede estar con los brazos cruzados. Es una persona que está lista a demostrar su aprecio por los demás. Y
en estos días en que hemos visto que hay gran calamidad, no solo nacional, sino mundial, por el coronavirus, que ha causado muchos fallecimientos. Cientos de miles de personas han muerto en todo el mundo y más de 5 millones han sido contagiados, lo cual debe movernos a la solidaridad, a la fraternidad con todos, porque sin distingo de ninguna clase, sin saber de qué descendencia son o ascendencia son aquellos que están con algún quebranto a causa del coronavirus, nuestro deber como hijos de Dios es demostrarles nuestra solidaridad amorosa, y es algo que debe estar y permanecer. Que así sea. Amén.